¿Quién fue? ¡El Estado! 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 ¿Cuántos fueron? 43. 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 Amigos mexicanos, pueblo mexicano, no podemos seguir dejando que maten a nuestros hijos, al futuro de México, ni dejar que esa gente venga para acá. Tenemos que parar esto, si no nos unimos, nos van a vencer. Su pueblo unido jamás será vencido. Y si el pueblo no tiene justicia, tampoco el gobierno va a tener paz. Y Peña Nieto lo queremos afuera, esa rata y sus ratitas también. Fuera Peña Nieto. El pueblo está presente, se ve, se siente, el pueblo está presente, se ve, se siente, el pueblo está presente, se ve, se siente, el pueblo está presente. ¿Por qué México ha explotado con el caso de Ayotzinapa cuando lleva décadas donde en México hay prácticamente 300,000 desaparecidos? Con cada mexicano que uno habla tiene una persona desaparecida, por ejemplo en Guerrero, que es un estado muy pobre y donde el gobierno mexicano prácticamente en combinación con el narcotráfico en combinación con el gobierno mexicano. ¿Por qué México explota con Ayotzinapa y no con todas las desapariciones que han habido previamente en México? Bueno, Ayotzinapa fue el vaso que derramó, ¿no? Que derramó el agua. Pero en sí ha habido muchas luchas en México, como les estaba explicando. Hubo una masacre en Acteal, en Chiapas, igual de mujeres y niños, de mujeres embarazadas, las masacraron por el movimiento que se levantó, el movimiento zapatista, por el comandante Marcos, liderado por el comandante Marcos. Ha habido muchas luchas en México que desafortunadamente han sido ahogadas en sangre. Hacer un llamado y dirigirse a todos los obreros y los trabajadores a luchar, a no dejar pasar esto, porque es un asesinato del gobierno, ¿no? El narcotráfico simplemente es una cortina de humo que utilizan para echarle la culpa. Sabemos que el narcotráfico es creado por la DEA y es una cuestión que es utilizado para masacrar los pueblos, ya sea en Colombia, en México, en Santo Domingo, donde quiera que sea. Solo es una cortina de humo. Entonces, lo que debemos hacer es movilizar a la clase obrera, a los trabajadores, junto con las capas más oprimidas, a los campesinos, indígenas, a las mujeres, a todas las capas oprimidas para demostrar y poder destruir el sistema, que en sí el problema es el sistema capitalista, lo que nos lleva a eso. Nosotros somos inmigrantes, estamos aquí debido a la miseria en que nos tienen nuestros países. ¿Cómo vemos eso? Yo soy hijo de campesinos, que mis padres sobrevivían por medio del campo. Y el capitalismo hace un tratado con la burguesía mexicana y abre sus puertas para el libre comercio, y son arruinados todos los campesinos y los medios campesinos. La pequeña burguesía, entonces nosotros somos causa de eso y somos obligados a emigrar a otro país por medio de la miseria. Entonces debemos movilizarnos, y también sabemos que en México si se levanta un movimiento, Estados Unidos, el capitalismo no va a quedarse con las manos cruzadas, ya que en la historia, por ejemplo, en la revolución de 1910, hubo una intervención de Estados Unidos.
militarizando en Veracruz, los puertos de Veracruz, con la gendarmería norteamericana. Entonces debemos movilizarnos internacionalmente, trabajadores, obreros, campesinos, inmigrantes, mujeres y los negros, que es la cadena más débil de acá del sistema capitalista, ya que son doble y triplemente oprimidos aquí los negros, como igual las mujeres. 9:40.